Era una mañana de martes. Como tantas otras mañanas, el sonido del despertador devolvió a Carla a la realidad. Se estiró, intentando ignorar el cansancio abrumador que la consumía, pero no pudo. Su cuerpo se sentía pesado, como si cada movimiento fuera una batalla. La noche anterior había sido larga, una mezcla de trabajar hasta tarde, preocupaciones familiares y la sensación constante de que siempre estaba atrasada, siempre corriendo, sin lograr nunca ponerse al día con lo que tenía que hacer. El desayuno, si es que se le podía llamar así. Tenía prisas, un trozo de pan, café frío y los ojos pegados al teléfono. El día ya parecía un reflejo de su rutina, apresurado, sin tiempo para detenerse, sin espacio para respirar. Sabía que el supermercado era una de las tareas que tenía por delante. Lo que parecía sencillo a menudo se convertía en una de sus mayores fuentes de frustración. La lista de la compra estaba en su mente, pero su cabeza estaba llena de otras preocupaciones. El trabajo que se acumulaba, el niño que había tenido fiebre la noche anterior, el marido que pedía más atención, la sensación de estar en el supermercado, que las horas se le iban pasando y no podía hacer lo suficiente. Y ahí estaba otra vez, la presión del tiempo. No puedo permitirme perder el tiempo, Carla. Ve a la tienda y acaba con esto de una vez, pensó, tratando de convencerse de que sería rápido. El supermercado estaba relativamente tranquilo cuando llegó, pero a medida que se acercaba a la cola de la caja, la sensación de urgencia se intensificó. La anciana que estaba delante de ella parecía inmune a cualquier sensación de urgencia. Estaba charlando tranquilamente con la cajera. Carla estaba discutiendo algo, rebuscando en su bolso, aparentemente sin prisa. Miró a su alrededor. Había pocas personas, pero el ritmo de todos parecía desincronizado con el de ella. Todo parecía tan lento. Cada segundo era una carga. La cola está tardando una eternidad. Esto me está haciendo llegar aún más tarde, pensó, sintiendo que su ansiedad comenzaba a aumentar. La cajera estaba tardando una eternidad. Carla sintió que sus ojos se fijaban en el reloj imaginario de su cabeza, como si el tiempo fuera algo tangible que podía controlar, pero no podía. La presión en el pecho aumentó. Sus manos comenzaron a sudar y ya no pudo ocultar su creciente irritación. El pequeño retraso en el supermercado se estaba convirtiendo en un reflejo de todos los demás retrasos en su vida, el trabajo que no avanzaba, las responsabilidades que se acumulaban, el peso de la vida que se sentía irremediablemente fuera de control. Miró a su alrededor, tratando de distraerse por un momento. A su derecha, la cajera estaba distraída, jugueteando con la terminal, escribiendo algo, y fue entonces cuando ella vio la oportunidad. La empleada estaba distraída y la anciana que estaba delante de ella, que seguía pagando lentamente, parecía no notar nada. El espacio que tenía delante estaba despejado. Aprovecha la oportunidad, Carla, no dejes que se te escape el tiempo, pensó, sin darse cuenta de que su decisión estaba impulsada por la desesperación, no por un pensamiento racional. El impulso fue casi inmediato. Dio un paso adelante, colocándose estratégicamente entre la cajera y la mujer, sin dejar tiempo para ninguna reacción. Solo necesito esto, un minuto más y puedo irme de aquí, se justificó mentalmente. Al principio no se dio cuenta del impacto de sus acciones. La anciana, al notar lo que había hecho Carla, se quedó atónita. «Te estás colando», dijo con voz aguda. Su indignación era evidente. A Carla le hirvió la sangre y la ira se apoderó de ella como un maremoto. «Tengo prisa». «¿Qué es lo que no entiendes?», pensó, tratando de convencerse de que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Pero al mismo tiempo, un destello de duda comenzó a asomarle. La anciana se quejaba cada vez más, y su voz se hacía cada vez más fuerte, atrayendo la atención de los demás clientes. Carla sentía que la presión aumentaba, que la tensión en el aire ahora parecía una extensión de su propia ansiedad. Trató de apartar la mirada, pero pronto todos la estaban mirando.
Cada suspiro parecía hacer eco en su mente. Estoy haciendo algo mal, pero ya no puedo volver atrás, pensó mientras su respiración se aceleraba. El peso de la situación parecía empeorar con cada segundo que pasaba. El gerente apareció, con expresión neutral pero mirada aguda. Le pidió cortésmente a Carla que regresara a su lugar en la fila, explicando que sus acciones la estaban incomodando. Carla intentó discutir, elevando involuntariamente la voz. No tengo tiempo para esto, solo intento hacer las cosas más rápido. El gerente, paciente, repitió su pedido. Ella sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Su orgullo la empujaba a resistirse, pero al mismo tiempo, una sensación de la vergüenza empezó a apoderarse de su cuerpo, la sensación de perder el control de la situación, de ser observada por todos, la hacía querer desaparecer. ¿Por qué hago esto? ¿Qué me pasa? El cuestionamiento interior fue rápido, pero no podía ignorarse. La tensión se alargó unos minutos más, hasta que el encargado, probablemente cansado de las idas y venidas, le ofreció a Carla una solución. Podía seguir adelante, pero la mirada de todos parecía más pesada que cualquier comodidad. Agarró rápidamente sus compras. Carla se quedó callada y pasó de largo lo más rápido que pudo, sintiendo que la vergüenza se arrastraba detrás de ella. El resto de la fila la observaba en silencio y Carla se dio cuenta de que ya no se trataba solo de un retraso en el supermercado, sino de algo mucho más grande. La sensación de fracaso estaba en todas partes. En casa, Carla descargó las compras en silencio, tratando de no pensar en lo que acababa de suceder. No sabía cómo lidiar con la presión que sentía. Solo era una fila. ¿Por qué me molesta tanto esto? ¿Cuánto? Pero ella sabía que no se trataba solo de la cola, se trataba de control, control sobre su vida, su tiempo, sus emociones. Ese pequeño incidente en el supermercado era solo un reflejo de lo que había estado enfrentando todos los días, la lucha constante contra el caos de su vida. La angustia comenzó a crecer en su pecho, como un vacío profundo. Sabía que algo necesitaba cambiar, y por primera vez, comenzó a mirarse a sí misma más de cerca. Necesito aprender a lidiar con esto, no puedo seguir así. Esto es lo que quiero, pensó mientras las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. No solo preguntaba por la situación, preguntaba por todas las veces que se había sentido perdida, presionada y no sabía cómo salir del círculo vicioso. Esa noche fue larga. Carla no pudo dormir bien. Pasó la noche pensando en cómo se sentía. Lo que había parecido un simple conflicto en el supermercado se había convertido en una advertencia. Se estaba hundiendo, no solo en la pila de responsabilidades, sino en su propia visión poco realista. Expectativas. Aquella escena en el supermercado, tan pequeña, se convirtió en el detonante de una gran transformación. Empezó a darse cuenta de dónde venía toda la rabia, todo el cansancio, la presión por ser perfecta, el miedo al fracaso. Aquel momento en el supermercado fue una señal. Necesitaba entender de dónde venían esos sentimientos y cómo manejarlos sin perderse aún más. Al día siguiente, Carla hizo algo que nunca había hecho antes. Buscó ayuda, concertó una cita con un médico. El proceso no fue fácil. Las sesiones fueron desafiantes, ya que Carla tuvo que enfrentar la realidad de sus propias emociones. Se dio cuenta de que había pasado años reprimiendo las frustraciones acumuladas, la presión por ser perfecta, el miedo a fallar. Esa pequeña escena en el supermercado fue solo la chispa de un cambio enorme. Comenzó a comprender que el control que buscaba con tanta desesperación no estaba en las cosas externas, sino en cómo se relacionaba consigo misma. Los meses siguientes fueron un proceso de aprendizaje y autodescubrimiento. Carla no aprendió a controlar mágicamente la vida, pero aprendió a ser más amable consigo misma. Empezó a establecer límites más saludables, a ser más honesta acerca de sus necesidades y a respetar sus propios sentimientos. Aprendió a respirar profundamente cuando sentía que el estrés se apoderaba de ella,
a darse tiempo para relajarse y a pedir ayuda cuando era necesario. Y una tarde de primavera, Carla fue de nuevo al supermercado. Esta vez, la escena le resultó familiar, pero diferente. La cola era más larga, la cajera estaba. El camino era lento y la mujer mayor que iba delante de ella tenía una expresión de impaciencia en el rostro. Carla no se sentía enojada, no se sentía apurada. Miró a la cajera y respiró profundamente. «Puedo manejar esto», pensó, con una suave sonrisa en los labios. Ya no estaba a merced del tiempo, estaba en paz con su propio ritmo, con sus propios límites. El incidente en el supermercado se convirtió en un recuerdo lejano, no como una fuente de vergüenza, sino como un recordatorio de su capacidad para cambiar, crecer y perdonarse a sí misma. Carla ya no era esclava de su miedo al fracaso, estaba aprendiendo a vivir con más calma, con más equilibrio y, finalmente, con más control sobre sí misma.